Bendiciones, mis hermanos, ¿cómo están? Espero que esta semana haya sido una semana de bendición y que la paz de Dios haya estado con ustedes todos estos días y lo siga estando. Todo lo que falte la semana y todo lo que nos falte sobre la tierra. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versos 18 al 29. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte, así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Ahora, el resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza, ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Así como ya lo he recibido de mi Padre, y Él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si nosotros intentamos analizar los mensajes a las iglesias, parece que conforme avanzamos con la lectura, hoy estamos con la cuarta iglesia, cada vez el mensaje se vuelve más profundo y tal vez un poco más difícil de digerir. La revelación o el conocimiento que hoy tenemos de Jesucristo, sobre todo cuando leemos los escritos neotestamentarios, sin incluir, por supuesto, dentro de esta lectura del Nuevo Testamento, el libro de las Revelaciones, es muy diferente a lo que nos da el mismo libro de Apocalipsis. Porque esta revelación, la revelación del libro de Apocalipsis o el libro de las Revelaciones en sí mismo, es para el tiempo postrero, para un tiempo en el cual ya la iglesia no va a estar sobre la tierra. Hay advertencias dentro del mismo libro que nosotros tenemos que conocer, por supuesto. Y esto es en lo que se basa este mensaje a las 7 iglesias. Todos sabemos que Jesús tuvo que venir al mundo para traernos, en primer lugar, la oportunidad de ser salvos. ¿Y cómo lo logró? Bueno, a través de la reconciliación de la especie humana con el Padre. Y es por esto que a través de su muerte expiatoria en la cruz del Calvario, que nosotros logramos llegar a esa reconciliación. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, por supuesto, porque no existe ninguna otra forma. Durante muchos años la religión nos trató de inculcar cosas erróneas, mentiras, en las cuales vivimos creyendo mucho tiempo, bueno, por lo menos los que practicamos en otro tiempo la otra religión. Ahora que hemos conocido a Jesucristo, ahora que estamos en el camino correcto, ahora que estamos en la verdad, nos hemos dado cuenta que definitivamente fue un tiempo bastante perdido, porque lo que realmente conocimos acerca de nuestro Señor no fue la verdadera enseñanza de Jesucristo, sino la enseñanza de la religión. Pero bueno, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, hoy tenemos esa grandiosa posibilidad de
poder saber quién es Jesucristo y qué es lo que el Señor nos habla. Estos mensajes que están en el libro de las Revelaciones son muy importantes. Lo he venido diciendo en los últimos mensajes, las últimas predicaciones. Son muy importantes porque la iglesia necesita saber dónde está ubicada. Cada vez que leemos, cada vez que predicamos un mensaje de estos, tenemos que ubicarnos y tenemos que saber, bueno, qué parte de esto se aplica para nosotros, la iglesia actual. En algunos casos todo se aplica, en otros casos solo algunas partes, pero sí es una advertencia que el Señor nos hace. Podemos agregar también que en Jesús encontramos con respecto a las ordenanzas del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, una forma diferente de vida, de poder lograr establecer una real, verdadera relación con el Padre, de aprender a través de la obediencia de la palabra cómo es que nosotros podemos llegar al conocimiento de nuestro Padre. Y por supuesto que esto lo logramos a través del conocimiento de Jesucristo. Recordemos que Jesucristo es Dios hecho hombre. Y lo que Él vino a enseñarnos fue justo el camino para llegar al Padre. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y desde el Evangelio de San Mateo hasta el final de la carta de Judas, que es la parte del Antiguo Testamento de la cual hemos estado hablando, vamos a encontrar la gracia de Jesucristo, el Nuevo Testamento destila gracia por todas partes. O sea, nos regala a nosotros inmerecidamente la posibilidad de estar a su lado, junto al Padre, en el cielo, y nada más y nada menos que por una eternidad. Pero también es importante notar, porque justo para eso es que está el libro de las Revelaciones, el libro de Apocalipsis, nos va a enseñar una imagen diferente de Jesús. Cualquiera diría, ya un poco alejado de la gracia o fuera de la gracia que conocemos desde el Evangelio de Mateo hasta la carta de Judas, ahí el escritor nos muestra a Jesús, dice que aparece con ojos encendidos como fuego, y eso significa que tal vez, si usted lo analiza, esa mirada de ternura que Jesús tenía o que nos muestran los evangelios, de cómo Jesús sentía compasión por la gente, de cómo Jesús sentía dolor por las personas que estaban sufriendo, por los que estaban en pecado y no podían alejarse del pecado, lo muestra ya ahora en el libro de Apocalipsis con un aspecto que cualquiera diría es atemorizador, con ojos de fuego, ¿verdad? Es una imagen que muchas veces nos cambia totalmente la perspectiva, porque todos cuando pensamos en Jesús pensamos en una mirada de amor, en una mirada de ternura. Bueno, esto es la parte justo de la gracia. Recordemos que el libro de las Revelaciones ya nos habla de un tiempo diferente, ya nos habla del tiempo en que Jesucristo vendrá por su iglesia y ya no vendrá como el abogado, como el que nos defiende, sino que vendrá como el juez que nos viene a juzgar. Ya no es aquel Jesús que describe San Juan en el capítulo 8, un pasaje muy conocido por todos nosotros, cuando los maestros de la ley supuestamente sorprenden a una mujer que está en el acto mismo del adulterio y llevan a esa mujer, la toman y la llevan a Jesús para que Jesús la condene a morir apedreada, porque así lo contemplaba la ley de Moisés. Y como Jesús decía que Él había venido a cumplir la ley, entonces ellos inmediatamente dijeron, bueno, vamos a tentarlo, vamos a probarlo, a ver de qué manera Jesús va a condenar a muerte a esta mujer. Y era una de las tantas formas que ellos utilizaron para tratar de hacerlo caer, para tratar de demostrar que Jesús no era lo que Él predicaba. Y como siempre, Jesús, muy consecuente, ese Jesús que nos muestra el Evangelio de San Juan, tenía una mirada tierna, una mirada de amor, y vuelve a ver a aquella mujer, no como la pecadora que le estaban presentando, no como la adúltera que merecía morir, sino como un prospecto de salvación camino al cielo. Y así es como nos ve Jesús a cada uno de nosotros. Usted y yo somos un prospecto de salvación que vamos camino al cielo. De esa manera fue que Jesús visualizó a esa mujer adúltera y le preguntó,
¿Dónde están los que te juzgan? Porque él, de una manera, por supuesto, sabia, porque él es la verdad, él sabía absolutamente todo lo que estaba pasando, vio a los que la estaban tratando de condenar, o los que querían hacer que él la condenara, y les dice, bueno, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y al final le pregunta a la mujer, le dice, mujeres, ¿dónde están los que te condenan? Y dice, no, Señor Jesús, ninguno, todos se han ido. Entonces él le dice, yo tampoco, yo no te voy a condenar, pero vete y no peques más. La posibilidad que recibimos cada día con la gracia. Esto es gracia, esto es gratuidad. Merecía, de acuerdo a su delito, que supuestamente esa mujer había incurrido, merecía la muerte. Pero Jesús le dice, no, yo te perdono, con la única condición de que ya no vuelvas a cometer ese pecado. En el Apocalipsis, ese Jesús de amor, de misericordia, de mirada tierna, es presentado también como el juez que juzga, como el juez que ejecuta juicios. Y esta visión que tuvo Juan al escribir el Apocalipsis la podemos entender si nos percatamos que el libro de las Revelaciones nos habla de aquel que pagó el precio por nosotros. Entonces ya Jesús ya pagó el precio, viene a juzgar a aquellos que no lo quisieron recibir. Pero en el momento en que nos habla a través del apóstol Juan, por supuesto, ya cuando leemos esta parte, ya Él ha venido por la iglesia. Aquí tenemos que entender dos momentos. Uno, la advertencia que hay para la iglesia antes de que Jesús venga, pero también cómo será Jesús cuando venga a llevarse a su iglesia. Espero que me estén comprendiendo, porque pareciera ser como contradictorio. Bueno, recordemos que aquí se nos está presentando la imagen de ese Jesús que va a ser el que va a venir a juzgar a las naciones con vara de hierro, por supuesto, pero también nos está advirtiendo de algo que va a venir, de algo que va a pasar y de algo de lo cual nosotros podemos escapar. Por ese motivo, hermanos, es que Hebreos 9:28, y es un pasaje muy importante que todos deberíamos conocer, nos aclara que ya cuando Jesús venga, su segunda venida, que no es cuando venga a arrebatar la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida de Jesús. Ese es el arrebatamiento de la iglesia, y Jesús no vendrá a la tierra. En su segunda venida, Hebreos 9:28 nos aclara que ya no va a venir en relación con el pecado. Es decir, vendrá a ejecutar sus juicios. Cuando Jesús entonces manda el mensaje a la iglesia de Tiatira, le recuerda al ángel de la iglesia, recordemos que ya lo hemos explicado también en otras predicaciones, que el término ángel en el libro de Apocalipsis está puesto para que se entienda que él le está hablando al líder de esa iglesia, es decir, al pastor de esa iglesia. Entonces él le recuerda este aspecto de su segunda venida, donde la ira de Dios será desatada. Así que si usted es de esos que todavía creen que Dios al final no va a condenar a nadie, no va a dejar que nadie se pierda, porque Dios no condena a nadie, nosotros somos los que escogemos si nos condenamos o nos salvamos. Que al final de cuentas Dios a todos va a perdonar porque Él es un Dios de amor. Sí, Él nos ha dado la posibilidad, y esa posibilidad nos la dio a través de Jesucristo. Y este es el momento para aceptar la salvación, ya después no habrá posibilidad. Así que este mensaje dirigido a Tiatira, una de las iglesias más pequeñas que se menciona en el libro, en los mensajes a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, en realidad, desde el punto de vista centro poblacional o desde el punto de vista ciudad, no era un centro importante, porque desde la perspectiva militar no estaba ubicada en un lugar alto, estaba ubicada en una llanura. Su posición geográfica, a pesar de eso, hacía que fuera importante para otras cosas. Estaba situada en una ruta comercial, y dentro de la ciudad había muchas fábricas de ropa, fábricas de alfarería, fábricas, tintorerías, panaderías, ventas de esclavos, curtidores de pieles y algunas otras más. Entonces era un centro comercial muy importante y un lugar donde se movía mucho dinero. La iglesia ubicada en esa ciudad era acreedora de un reconocimiento importante de parte de Dios, porque vea que Dios le habla a la iglesia y le hace un reconocimiento importante. Les dice que ellos habían crecido en obras, en amor, en fe, en servicio
y en perseverancia. Les habla de que su amor había crecido, en contraposición a lo que había pasado con la iglesia de Éfeso, cuando el Señor le dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Reconoce en cada uno de estos aspectos cuando Jesús les habla y les dice: bueno, esto que ustedes están viviendo hoy en día, esto que ustedes están experimentando hoy en día, es mayor en comparación a sus inicios. Esto significaba que habían crecido en todos estos aspectos. Y esto era, por supuesto, y sigue siendo un punto muy positivo que a la iglesia le debe agradar. Hoy en día es difícil encontrar ese balance necesario en la iglesia, pues la mayoría de las iglesias decrecen en sus manifestaciones, en su amor, en su misericordia, en su caminar con el Señor, en su servicio, en su perseverancia. Todas esas manifestaciones de obras que muestran a Cristo en su persona, sobre todo, y repito, esta área del amor, que es una de las más sensibles, de las que más se ha dañado en la iglesia y de las que más carece la iglesia actual. ¿Cómo nos gustaría, a mí particularmente, cómo me gustaría que la iglesia pudiera entrar en esa sintonía y definitivamente ya levantar a vuelo al mundo con la obra de Cristo, mostrando la obra maravillosa que Cristo ha hecho en ella? Son muchos años que la iglesia ha venido caminando, estamos en el siglo XXI, son 21 siglos desde que Jesucristo vino a la tierra que la iglesia está caminando, porque desde los albores, desde el siglo I, la iglesia fue fundada y comenzó a mostrar o a hablar o a predicar acerca de Jesucristo. Pero qué lindo sería que la iglesia se levantara en este momento y fuera notoria toda su esplendor. A partir entonces del verso 20 la cosa se pone más interesante, porque el Señor detiene los reconocimientos, como ya viene siendo usual en los mensajes, y va directo al reproche contra la iglesia. Siempre hay algo que hay que cambiar, hay algo que hay que sanear, hay algo que hay que curar. Y esto nos debe llamar a nosotros poderosamente la atención y tratar de entender que este mensaje dirigido a la iglesia del siglo I, como lo dijimos anteriormente, es también aplicable a nosotros, a la iglesia actual, al día a día, al día de hoy, la iglesia del siglo XXI. Vea lo que dice el verso 20. Sin embargo, dice el Señor, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Jezabel es un personaje de la historia, está metida dentro de la historia del pueblo de Israel, pues ella era una princesa, posteriormente reina, de origen fenicio. La podemos encontrar en los libros de Reyes, ahí le queda de tarea para que usted la busque. Esta reina fenicia, pagana, adoradora de dioses ajenos, a dioses extraños, al verdadero Dios, se casa con el rey de Israel, cuyo nombre era Acab. Y a partir del momento que se casa, ella toma el control del país del norte y establece el culto idolátrico a un dios conocido como Baal y a una diosa que se conocía como Acera y a otro dios que se conocía como El. Él era para ellos, para los paganos, el dios de los dioses, era el padre de todas las deidades. Pero más adelante ella no se queda con eso nada más, sino que instaura nuevamente la idolatría en Israel, sino que lucha por eliminar el culto a Jehová. Y viene a instaurar también el culto a la diosa babilónica Istar. Se dice que la diosa Istar tenía muchos amantes y era la diosa del amor, la diosa de la belleza, la diosa de la fertilidad. Cuando ella estaba este tipo de cultos se establecían en los templos dedicados a estas deidades. Y ahí es donde surge el establecimiento también de prostitutas que eran conocidas como sacerdotisas. Prestaban sus servicios dentro del templo a la diosa Istar, a las deidades. Practicaban sexo con los creyentes de ese culto idolátrico que llegaban a la ciudad. Y eso era común. Entonces, aquí es donde entendemos por qué es que habla de la fornicación. Induce a los creyentes a fornicar. Y seguramente
dentro de la iglesia, como siempre, ha habido gente que no está totalmente convencida de que Jehová es el único Dios, pues se escapaban ratitos a buscar las prostitutas del templo para rendirle culto a esos dioses. Es quizá por eso que el Señor habla de que Jezabel había tomado el control. Pues, por supuesto, ella, ¿cómo lo logró? Ella era un espíritu, tenía un espíritu manipulador, y hoy en día lo encontramos también en la iglesia actual. Es un espíritu manipulador que toma el control, que toma el poder, usurpa el poder del varón, como lo hizo ella con el rey Acaz, y gobierna el reino de Israel a su antojo, hace lo que le da la gana con el reino de Israel, hasta el punto de que llegó a perseguir y a matar profetas que había levantado Dios en el reino de Israel, los profetas de Jehová. Y ella pone sus propios profetas de Baal, por supuesto que hablaban mentiras y inducían a la gente a cometer errores. Pero esto no le bastó a ella, sino que también indujo al pueblo a seguir falsas profecías, por supuesto, más instalando sacerdotes que le servían a sus dioses. Hoy, tal vez, si hacemos una comparación con ese tiempo atrás, con ese tiempo anterior, hoy tal vez la iglesia nuestra, la iglesia de Cristo alrededor del mundo, no tenga en sus filas a una mujer o a grupos de ellas que induzcan a la gente a cometer pecados sexuales de la forma que se practicaba en ese tiempo. Pero sí, hermanos, tengamos mucho cuidado, porque hay muchas usurpadoras que hacen que la figura del varón dentro de las iglesias pase a un segundo plano. Y no solo eso, permiten que falsos profetas y falsas profetisas se levanten y digan cosas que no han salido de la boca de Dios. Yo siempre lo digo, hoy en día no hay temor, y hay gente que anda diciéndose que es profeta o que es profetisa, y profetizando a diestra y siniestra, diciendo cosas que en ningún momento Dios las ha dicho. Y digo, por supuesto, ¿por qué es que se dan estas cosas? Bueno, porque estamos en el periodo de la gracia. Si estuviéramos en el periodo de la ley, esas personas tenían que morir apedreadas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que en el Antiguo Testamento el profeta que decía algo y no se cumplía tenía que morir, porque no había hablado de parte de Dios. Hoy en día nadie le da temor, porque nadie aplica la ley, porque no estamos en el periodo de la ley, por supuesto. Pero dentro de las iglesias vemos gente profetizando, vemos gente dando palabras, dando profecías, dicen ellos, olvidándose que la profecía por la cual nosotros nos tenemos que regir es la palabra de Dios. Hermano, tenga mucho cuidado. Si a usted le dicen vamos a darle profecía, no se deje engañar. Busque la Biblia, lea la Biblia es la palabra de Dios. Busque un lugar donde estudien la palabra de Dios, donde enseñen la palabra de Dios, donde lo enseñen a interpretar la Biblia. Esa es la profecía para estos tiempos, hermanos. No se dejen engañar, por favor. La iglesia está siendo engañada. La Biblia dice que mi pueblo pereció, el Señor dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, y luego dice, porque desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y eso es lo que está pasando con mucha gente hoy en día, porque es más fácil ir a un lugar para que le profeticen, entre comillas, para que le digan cosas inflamadas, cosas infladas que Dios no ha dicho. Es más fácil eso que leer la palabra de Dios, que estudiar la palabra de Dios. Este tipo, hermanos, de Jezabel moderna crea una dependencia en la congregación hacia las profecías de dudosa veracidad, y apartan al pueblo de la palabra de Dios. Y no solo eso, hermanos, algo más grave todavía, porque en muchos lugares donde dan profecía las combinan con espíritus de adivinación, y entonces el profeta o la profetisa que habla cosas que en espíritu de engaño le muestra acerca de la gente, porque nuestro enemigo conoce el pasado, y entonces con base en eso tienen dominadas a las personas y las tienen atadas detrás de falsas creencias, porque no les están predicando la palabra de Dios, porque hacen al pueblo depender de lo que esas personas dicen, de lo que esos falsos profetas dicen. Los fieles, hermanos, van a ser libres a través del conocimiento de la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, y conoceréis la verdad. Recuerde esto, hermano que me escucha. El Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Conozca la Biblia, estudie la Biblia,
búsquese a alguien que le enseñe la palabra de Dios como debe enseñarse. Mucho cuidado ustedes también, pastores, iglesias, ángeles de las iglesias, pastores a los cuales les escribe el Señor a través del apóstol Juan, estrellas en las manos de Jesús, como también se les define. No deben tolerar estas acciones dentro de la congregación. No se dejen engañar, no se dejen llevar por emociones. Estudien la Biblia. Dios no nos manda que hagamos emocionalismo dentro de nuestras congregaciones. Dios nos manda a conocerlo, a conocer su palabra. Y yo también quiero hacer aquí un paréntesis porque para que no se me malinterprete, claro que el espíritu de Jezabel es un espíritu usurpador de autoridad. Y por esa razón es que rescato, óigalo bien, rescato a aquellas mujeres que han sido llamadas con un ministerio de pastoreo de almas, y son ellas las que están al frente de la congregación, porque hay algunos casos en donde Dios no llama al varón como pastor, sino que llama a la mujer. Es diferente de que la mujer usurpe el poder del varón o el poder del pastor que Dios ha llamado para hacer de la congregación lo que ella quiere. Hay casos en los cuales la mujer es la que pastorea la congregación, y en este caso también son llamadas estrellas o ángeles de las iglesias según el lenguaje que hemos estado estudiando. En eso tenemos que quedar claros. No me estoy refiriendo a esas pastoras con llamado de Dios que el Señor ha levantado en diferentes lugares. No, estoy hablando de esas que han usurpado el poder dentro de las congregaciones. Dice el verso 21, le ha dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Hacer de la gente mercancía, engañar a la gente, profetizándole, induciéndola a depender de las profecías antes de la palabra de Dios, es inmoralidad, como lo dice el verso 21. Y el Señor quiere que los que han hecho eso, hermanos, arrepiéntanse, porque el Señor quiere que los que han hecho mercancía, yo nunca he hecho eso y lo digo con toda la boca abierta, los que han hecho mercancía de las almas se arrepientan, porque todavía es tiempo. Al igual, hermanos, que Jezabel no se arrepintió, la Jezabel moderna no muestra ningún tipo de arrepentimiento de las atrocidades, de todo ese montón de cosas horrendas que cometen con el pueblo. Dice el verso 22, por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Si usted, hermano, ha sido uno de esos que ha estado en una congregación pegado, dependiendo de las profecías de personas que solamente eso le recetan, arrepiéntase de eso, porque el Señor dice que si usted no se arrepiente, usted estuvo y está cometiendo adulterio. Eso se llama adulterio espiritual. Hoy en día, repito, la gente no fornica en los lugares de culto con las prostitutas de los templos, porque no las hay. Hoy en día la gente fornica siguiendo cosas que no son la palabra de Dios. Eso se llama fornicación espiritual. Mucho cuidado. Esto es muy serio, hermanos. Las iglesias están llenas de gente que todavía creen firmemente que la religión salva. Entienda esto, hermano, ninguna religión salva. No hay una sola religión que salve. Y hay gente que sigue asistiendo a las congregaciones pensando que las religiones salvan, que con el cumplimiento de los rituales que se celebran en cada servicio es suficiente para acercarse a Dios, pero nada más alejado de la realidad. Tenemos que conocer la palabra de Dios y tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que estar en el camino que es Jesucristo, en la verdad que es Jesucristo, y tener la vida que es Jesucristo morando en nuestros corazones. Tanto el pastor como la iglesia que predican estas cosas están a punto de ser cortados por el Señor. Cristo dice, arrepiéntete de lo que has aprendido de ella. Y también Jezabel, para estos términos, simboliza la religión que nos ha enseñado ritos, creencias y cosas que Dios no nos manda a hacer y que Dios no nos pide en su palabra. Y justo, hermanos, ese espíritu inmundo de Jezabel en las iglesias hace que los miembros de la congregación se inclinen por seguir a hombres antes que conocer a Dios. Hay gente que se inclina por andar detrás de hombres antes de conocer a Dios, y por eso es que la iglesia de hoy en día está vuelta al revés. Como decimos los ticos, está patas arriba.
No estamos para juegos, hermanos. Iglesia, llegó el tiempo de arrepentirnos. Llegó el tiempo de dejar atrás todas esas prácticas y las hemos hecho. Si cumplimos con la primera parte del mensaje, si crecimos y seguimos creciendo en esas buenas horas de que nos habla el Señor, gloria a Dios, aleluya. Pero si estamos combinados con esta segunda parte donde el Señor nos arrepiente, nos dice que nos arrepintamos y nos señala cuáles son las cosas que estamos haciendo mal hechas, llegó el momento de arrepentirnos y dejar atrás todas esas prácticas. Dios quiere que le conozcamos, Dios quiere que le conozcas, hermano, hermana. Hoy en día, el día de hoy, estamos estudiando la cuarta iglesia de Apocalipsis, no se lo olvide, estamos proyectando los 7 mensajes de las iglesias, hoy vamos por la cuarta, y el Señor nos presenta aspectos importantes que debemos revisar para ubicarnos como iglesia. La iglesia del siglo XXI, la iglesia de Jesucristo tiene que ubicarse como tal, como la iglesia que es. La iglesia de Tiatira tenía cosas muy hermosas, porque el Señor lo dice, tenía cosas muy hermosas, y yo sé que de la iglesia de Dios en este momento, la iglesia del Señor tiene cosas hermosas, abundan, algunos abundan en buenas obras, algunos abundan en amor, en fe, en servicio y en perseverancia, como lo dice Jesús. Pero hay algo que Dios aborrece: la tolerancia a Jezabel. Y la palabra tolerancia es una palabra con la cual Dios viene tratando con nosotros a través de estos mensajes. Jezabel, espíritu fuerte, espíritu controlador que induce a la gente a pecar y a seguir dioses falsos y falsas profecías. Cuando usted sigue una falsa profecía, cuando usted sigue una persona que le trata de dirigir su vida, usted está aceptando que esa persona sea su Dios, y esa persona es la que la va a gobernar, y eso es falso, es una falsa profecía. Este es el espíritu con el cual induce Jezabel a la gente para cometer adulterio espiritual. Recordemos, el mensaje de Dios hoy es muy claro. No basta con que estemos bien en el tema de las obras. Cuando estemos tolerando conductas dentro de la iglesia que hacen que la gente se olvide de la palabra de Dios, como el maná diario que debemos comer los creyentes, la palabra de Dios es el maná diario, es el pan que descendió del cielo, es la palabra que vino de Dios y que fue puesta en la boca de los escritores bíblicos, es el pan que vino del cielo, ese es el maná diario. Recordemos lo que tiene el Señor para aquellos que se apartan y perseveran hasta el final, porque hay un premio para aquellos que se apartan de todas estas prácticas, de todas estas cosas y perseveran hasta el final. Dice el Señor, y con esto concluyo, con esto vamos a terminar hoy, dice el Señor: al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. ¿Cómo es esto? Lo invito a estudiar, a escudriñar la palabra. El Señor dice: al que salga vencedor y cumpla mi voluntad, hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones. Así que, hermano, en este día hermoso que el Señor hizo para que compartiéramos esta palabra, yo le invito a reflexionar, a meditar sobre este pasaje. Lo invito a leer la Biblia, lo invito a estudiar la palabra de Dios y a conocer la voluntad de Dios para su vida. Por eso, hoy, deseándole que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le guarde y que el Señor, cuando venga en las nubes por su iglesia, le encuentre irreprensible para su venida. Y le recuerdo esto, iglesia, Cristo viene pronto. Que Dios le bendiga y que sea bendecido y prosperado en todo lo que haga.